En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buen día, ¿cómo están? Son las 6 en punto de la mañana, dándole apertura a esta primera emisión del Noticiero de Televen. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a acompañarnos a realizar este diario recorrido de noticias, esta diaria presentación de las noticias más importantes que trascienden pues en el espacio nacional e internacional. Siempre importante señalarles que ustedes forman parte de nuestra estructura y eso significa que sus mensajes son muy bien recibidos, desde luego que sí. Por ello les invitamos a participar desde este mismo momento a través de la red social de Instagram, su dirección, _noticiero Televen. Importante entonces, esos bonitos mensajes que nos envían, esas denuncias sobre servicios públicos para que se traten de solucionar los problemas. Y bueno, y parte de ello lo reflejamos al cierre de la primera parte del Noticiero de Televen. Es un quantum apreciable de mensajes, no los podemos presentar todos, pero bueno, tomamos algunos de ellos y los presentamos en pantalla y por supuesto también los reseñamos, pues para que ustedes vean que están siendo bien recibidos. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar los temas más importantes que tenemos en esta agenda del miércoles 4 de marzo. Comencemos. Seguimos lamentablemente registrando hechos que se vinculan a la guerra que ha estallado en el Oriente Medio. Van sumándose un volumen de informaciones, de noticias, de hechos palpables que son, bueno, lamentables, ¿no? El número de víctimas continúa creciendo. Ya ayer teníamos una reseña aproximada, la que nos ofrece oficialmente la Media Luna Roja, ¿no? Pasan ya de 800 personas fallecidas, pues en el intercambio militar entre Estados Unidos e Israel versus Irán, e Irán también pues respondiendo frente a lo que es pues este ataque militar sostenido de Estados Unidos e Israel. Bueno, esto parece ser que se extiende, ¿no? Y ha traído otras complicaciones. Ayer Donald Trump volvió a hablar de ello, daba otro nuevo resumen junto con las informaciones que ofrecían factores militares de los Estados Unidos sobre la destrucción de bases misilísticas, la destrucción de aproximadamente 17 buques de la Armada iraní, también destrucción de puertos donde estacionaban esas naves. Los ataques misilísticos reflejados por la información estadounidense apuntan dentro de esta línea. Ahora, más de 100 bases de lanzamisiles, pero Israel de su lado habló de nuevos ataques hacia el lado norte de Irán, habiendo destruido aproximadamente, según esa información oficial, 300 instalaciones misilísticas, 300 bases, además de haber atacado un complejo nuclear donde trabajaban, al parecer, militares y científicos con el propósito presunto, supuesto, de elaborar armas nucleares. Entonces fue atacado con mucha intensidad, lo anunciaba el gobierno israelí. Bueno, también Israel anunciaba más ataques sobre el sur del Líbano frente a la cohetería misilística que envía Hezbollah, que es un grupo fundamentalista que depende de Irán, en este caso, y que hace vida política y militar en el Líbano, pues allí también han continuado los bombardeos. De acuerdo a la información que ofrecía el gobierno israelí, pues uno de los jefes del grupo Quds, dependiente de la Guardia Revolucionaria iraní, fue dado de baja pues en el Líbano, en el sur del Líbano, donde se están registrando esos ataques. Irán, por otra parte, ha seguido descargando su cohetería misilística sobre territorio israelí, interceptado la mayoría de esos misiles, de acuerdo a la información que se conoce. No hay mayores detalles en ese sentido, y ha continuado su también lanzamiento de misiles y drones
sobre objetivos de los Estados Unidos en algunos países del Medio Oriente, ¿no?, cercanos y vecinos, como Bahrein, como Qatar, en fin, como Arabia Saudita también, los Emiratos Árabes Unidos. Han sido en su mayoría, con el escudo de protección, tanto drones como misiles detenidos. No han alcanzado sino muy pocos los objetivos. Es la información que viene del gobierno en cada uno de esos países. Bueno, pero esto es tremendo, es terrible, como toda guerra, y desde luego trae sus secuelas. Estados Unidos, bueno, ya había informado de la baja de algunos militares que fueron atacados en una base que está en Kuwait, donde también llegó la artillería misilística, ¿no?, por llamarlo de esta forma, el uso de los drones no tripulados precisamente hacia esa zona. Entonces, bueno, allí murieron 4 militares, pero el número hasta ahora recogido y oficializado por ellos es de 6. De todas maneras, hay ataques que continúan en forma frecuente, cada cierta hora, no se definen los objetivos, esto se puede extender. La intención es destruir toda la posibilidad militar que tiene Irán. Ayer lo decía incluso Donald Trump, que el grueso de la Fuerza Aérea está destruida, el grueso de la Armada está destruida y están tras la búsqueda del resto de lo que son las instalaciones misilísticas y nucleares en desarrollo que pudiera tener Irán. Bueno, estos son los argumentos, ¿no?, que se presentan, pero lamentablemente, como toda guerra, deja un número significativo de bajas, como comienza a registrarse. Vamos a ver qué información adicional se tiene en este sentido. Decía, por otra parte, no mencioné por otra parte, que las víctimas en el sur del Líbano también han ido creciendo, son más de 52, pueden llegar incluso a 60, de acuerdo a algunas de las informaciones que se vienen manejando. Así que bueno, pendiente en ese sentido. Pero todo esto sigue teniendo otro tipo de repercusiones. Hace 2 horas aproximadamente, con la distancia del horario con España, ayer, previamente, el presidente Trump hizo una advertencia al gobierno de Pedro Sánchez, que por no colaborar con la utilización de las bases de Morón y de que existen en Andalucía, y de Rota, no poder utilizar esas bases que tienen presencia militar de los Estados Unidos, pero el gobierno de España no permitió que fueran usadas para la guerra contra Irán. Entonces amenazó Trump con romper relaciones bilaterales, comerciales, no las relaciones diplomáticas. Dijo que era un socio terrible, entonces seguramente se van a aproximar algunas sanciones. Pero esto es más complicado de lo que muchos imaginan. Decía hace 2 horas Pedro Sánchez, jefe del gobierno español, ratificaba su consigna no a la guerra y explicaba que no tenía sentido porque es la posición de su gobierno de que estas bases se presten para seguir desarrollando una guerra que es pues desagradable, que no es deseada y que se buscaran las formas pues negociadas para encontrar la paz. En este caso estaba en total desacuerdo está en total desacuerdo. En complemento, decía Sánchez que también criticó pues los ataques misilísticos hacia otros países del Medio Oriente que ha hecho Irán. De todas formas, Estados Unidos está a la espera. Habrá alguna respuesta en el día de hoy, probablemente en el área comercial. China decía que no es conveniente utilizar frente a una situación de guerra sanciones de carácter comercial. Son 2 cosas totalmente diferentes para el gobierno de China. Vamos a ver, decía, que responde el gobierno de Donald Trump a lo que ha dicho hace 2 horas aproximadamente, con la diferencia de horarios, repito, Pedro Sánchez en Madrid. Así que bueno, hizo una serie de consideraciones sobre la guerra, hizo antecedentes sobre lo que ocurrió con Irak, habló de las consecuencias y de las víctimas y que la postura del gobierno de España será la misma. Dijo que había un apego a la Unión Europea y al derecho internacional a través de la Organización de Naciones Unidas. Por lo tanto, rechazaba sencillamente esta incursión militar. Bueno, ya veremos. Hay otros elementos también importantes, por ejemplo, el gobierno británico decidió participar ya, involucrándose directamente con su fuerza aérea en Jordania e Irak, pues derribando drones y también cohetería misilística iraní que atacaban objetivos.
Francia ha dispuesto la movilización del submarino Charles de Gaulle hacia el Mediterráneo. Francia también ha dispuesto reforzar entonces y en este caso darle aliento al desarrollo de, bueno, por razones de disuasión y razones defensivas de su arsenal nuclear. Esto tiende a complicarse, así que bueno, ahí vamos viendo el desarrollo de estas cosas y con suma preocupación, como la hay en todo el mundo, porque esto tiene efectos no solamente políticos, sino que también tiene efectos pues, en la economía mundial. Sigue subiendo el precio del petróleo, en algunos países comienza a subir el precio del combustible, todo por efecto pues, de la guerra. Así que bueno, estemos pendientes, va a haber más información en el desarrollo de esta primera emisión del noticiero de Televen. Bueno, hay otras noticias importantes. Vamos a concentrarnos porque avanza el tiempo en nuestro país. Bueno, ayer se conocía a través del CENDAS, que es este organismo de la Federación Venezolana de Maestros que evalúa la inflación en nuestro país, que el costo de la canasta alimentaria en el mes de enero, falta ahora evaluar el mes de febrero que recién terminó, pero el costo de la vida estaba sobre el costo de la canasta alimentaria había subido notablemente a $677 aproximadamente, lo cual observa sin duda alguna el efecto de la depreciación de la divisa nacional frente a las divisas foráneas. Y eso evidentemente tiene un peso porque es el marcador de la inflación en nuestro país. Entonces, una familia de 5 miembros, según pues este Centro de Investigación Económica de la Federación Venezolana de Maestros, el efecto de la inflación se está notando de manera significativa, tanto en bolívares como también en dólares, que era más contenida la inflación en dólares. También en dólares comienza entonces a impactar la depreciación y el contraste entre ambas monedas. Bueno, tenemos lo siguiente sobre petróleo. Ayer Donald Trump hablaba que ya han recibido cerca de 80 millones de barriles venezolanos y esperan un total de 100, que se van a beneficiar ambos países, que Venezuela va a ganar más dinero que nunca. Lo maneja dentro de su óptica comercial, en este caso, y que tiene muy buena relación, excelente relación con el gobierno, y volvió a ponderar la figura de la encargada de la presidencia de la República, Delcy Rodríguez, en este caso. Bueno, entonces, él señalaba también que Estados Unidos seguirá pues supervisando y de alguna manera manejando la industria petrolera nacional con la presencia futura que ya comienzan a estar, de hecho, algunas de las empresas transnacionales del petróleo, y que traerá beneficios y la economía venezolana se beneficiará de manera significativa, como también la de los Estados Unidos. Bueno, también se anunciaba que ExxonMobil, que ha sido reticente para una inversión en Venezuela por razones ya un tanto lejanas de expropiación y nunca indemnización, pues envió una comisión técnica a nuestro país para evaluar pues en el terreno las cosas y ver si entonces, si hay garantías de seguridad jurídica a largo plazo para la protección de sus activos, podría entonces reconsiderar la postura inicial que asumió de no invertir en Venezuela hasta que no haya garantías. Eso es importante. También PDVSA anunciaba en el día de ayer la firma de contratos con comercializadoras de los Estados Unidos para vender petróleo y derivados, incluyendo el gas. En este caso, no dio a conocer PDVSA cuáles empresas o con cuáles empresas se firmaron estos acuerdos, pero es importante porque va a seguir fluyendo y va a seguir elevándose entonces en forma gradual la producción venezolana de petróleo, de derivados y entre ellos también el gas. Así que bueno, pendientes en ese sentido. Sobre la ley de amnistía, que es un tema medular en este momento en el escenario venezolano. Bueno, ayer el responsable de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía, el diputado Jorge Arreaza, hablaba de que más de 9.400 personas habían solicitado, someterse pues, a los beneficios, si se pudiera manejar de esta forma, o sencillamente solicitando los beneficios que establece la ley de amnistía. Se van a estudiar casos que por ahora no entran y que buena parte de las personas que han sido pues, o que han solicitado pues están siendo liberadas en forma gradual. Habló incluso de más de 5.600 o algo así, o un poco más, con libertad plena, en fin, y hay otras medidas cautelares que se están examinando. No obstante, algunas organizaciones no gubernamentales han dicho que esta ley de amnistía, de cara a lo que dicen los voceros del gobierno, debe manejarse con mayor transparencia, conocerse los nombres para que la sociedad civil pueda tener una verificación
de los nombres y de las personas y los sitios donde han sido liberados. Es una solicitud en este caso porque hay un seguimiento. Sin embargo, ayer también en forma sostenida han venido liberándose algunas otras personas de acuerdo a una información o reseña que se conoce pues a través de diferentes medios de comunicación social. Otra información importante, la del fiscal adjunto de los Estados Unidos desmintió una información de una agencia internacional de noticias que hablaba de un posible procedimiento judicial en contra de la encargada de la presidencia de la República, Delcy Rodríguez. Negó que eso lo estuviera planteando el gobierno de los Estados Unidos, enfilándose dentro de la ruta o la línea que marcan las propias declaraciones del presidente Trump de tener una excelente y buena relación con los mandos venezolanos y en particular con la encargada de la presidencia de la República. Algunas otras notas, por lo menos internacionales. Cuba sigue y extiende hasta el 10 de abril pues el plazo de recarga de combustible para vuelos aéreos. Son muy pocas líneas las que están volando hacia Cuba dentro de este proceso de bloqueo de envío de petróleo a la isla, que pasa penurias por tener también el gravísimo problema eléctrico que depende justamente del combustible petrolero. Y se anuncia desde Brasil que Lula da Silva estará presente en la toma de posesión, pues creo que es el 11 de marzo, del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kats, un ultracatólico conservador que ganó las elecciones que se realizaron. Entonces, bueno, estarán varios mandatarios, pero para muchos fue una sorpresa que un mandatario con tendencia de izquierda como Lula da Silva asista. Pero bueno, es la diplomacia y son las reglas del juego internacionales en este caso. En deportes, bueno, hoy comienza el Clásico Mundial del Béisbol. No lo olviden, con transmisión de Televen. Venezuela en su grupo comienza a jugar el día el día 6 de marzo. Hoy es miércoles, el viernes 6 de marzo juega Venezuela. Creo que juega también el sábado. Ayer en un juego de exhibición o de preparación perdió la novena venezolana. El equipo venezolano perdió con los Astros de Houston en West Palm Beach, donde realizaron este partido de exhibición. Hoy juega contra los Nacionales de Washington. Bueno, sobre fútbol. Ayer el Barcelona quedó eliminado de la Copa del Rey en la primera semifinal. Ganó 3-0 de manera contundente y arrolló y arropó al Atlético de Madrid, pero este equipo se defendió muy bien con una notable, muy notable actuación de su arquero. Esto salva al Atlético de Madrid y entonces pasa a la final. Perdió finalmente 3-0, pero como ya en el partido de ida había ganado 4-0, esa ventaja en la serie de un gol, pues lo lleva a la final. Hoy es la segunda semifinal entre el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad. Así que un derbi de los vascos. Quien gane hoy se enfrenta entonces al Atlético de Madrid. También se conoce en fútbol que José El Brujo Martínez ya no sigue con el equipo brasileño Corinthians. Le fue rescindido el contrato por problemas que ya se verían arrastrando sobre la conducta del jugador venezolano, según el argumento que da pues el equipo brasileño, y un problema de una seria y severa lesión que no se cuidó. En fin, bueno, eso ha abierto un debate en este caso. Así que bueno, habrá mucho más, desde luego, en la información deportiva. Recuerden, ¿cuál es nuestro Instagram? Su dirección para que ustedes envíen sus mensajes. _noticiero Televen. Titulares de la prensa nacional, regional, internacional, informe del tiempo y al final un resumen de lo que ustedes nos envían. Gaudio y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este miércoles 4 de marzo de 2026. Ustedes lo saben, se lo vamos a recordar. Estamos completamente en vivo y directo en el noticiero Primera Emisión, acá amaneciendo junto a ustedes. Es un gusto informarles. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? ¿Miércoles ya? Sí, señor, mitad de semana. Bueno, contentos de estar con todos ustedes en casa, acompañándolos en esas tareas diarias, sobre todo las de la mañanita, que son muy importantes, además que son todas en una velocidad allí rapidita. Del rayo. Sí, señor, del rayo. Bueno, saludamos a quienes están en sintonía de esta primera emisión a través de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Estamos en vivo en este momento transmitiendo a través de ella. También saludamos, por supuesto, a quienes se conectan a la primera emisión con nuestra
la aplicación Televen Stream, usted la descarga en su teléfono y bueno, ahí cuenta con no solamente los programas de noticias, el noticiero, sino con toda la programación de Televen. Tenemos la señal abierta que llega al país y como última opción Televen TV en nuestra plataforma de YouTube. Allí, una vez que se transmiten los programas, no solamente el noticiero, se suben y usted lo puede disfrutar en el momento que así lo desee. No hay excusas, ahí están todas las herramientas que tiene nuestra audiencia para estar en comunicación directa con la programación de Televen, por supuesto desde bien tempranito con esta primera emisión del noticiero. Dicho todo esto, Salmerón, ¿qué resta? Pedir al señor director que por favor ruede coletilla. Nos vamos a la mesa de transmisión, ¿le parece? Usted, adelante. Gracias. Comenzamos haciendo revisión de las noticias que están en nuestra página de Instagram, _noticiero Televen. PDVSA anuncia contratos con empresas estadounidenses. Rápidamente revisamos el sumario. A través de un comunicado, la industria petrolera nacional informó que estos acuerdos buscan mantener relación comercial histórica con el país norteamericano para garantizar el suministro energético. Trump, 2 puntos. Hemos extraído 100 millones de barriles de petróleo venezolano. Esto lo dijo durante una reunión con el canciller alemán Friedrich Merz este martes en la Casa Blanca. En este sentido, indicó que la distribución de ganancias ha sido equilibrada y que tiene muy buenas relaciones con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a quien llamó, abro comillas, una gran dirigente, cierro comillas. Impulso al sector pesquero. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que el sector pesquero registró un incremento del 23% durante los primeros 2 meses de este año 2026, consolidando el crecimiento del 6% del Producto Interno Bruto alcanzado en el 2025. Trump anuncia que cortará todo el comercio con España, lo considera un aliado terrible. La declaración se produjo durante un encuentro en la Casa Blanca con el canciller alemán Friedrich Merz y supuso una escalada diplomática directa contra el ejecutivo de Pedro Sánchez. Casi 800 muertos en ataques de Estados Unidos e Israel en Irán. La Media Luna Roja iraní detalló que hasta tempranas horas del día martes, 787 personas habían perdido la vida desde el inicio de la campaña militar el fin de semana. También señaló que se han reportado más de 1.000 bombardeos en 153 ciudades. Bueno, situación del Medio Oriente, dice Oficina de Derechos Humanos de la ONU, pide investigar la muerte de decenas de niñas tras el bombardeo. Esto es una cita textual para Rabina Samdani, portavoz de esta oficina. La responsabilidad recae en las fuerzas que ejecutaron el ataque para investigarlo. Les instamos a garantizar rendición de cuentas y reparación para las víctimas. Cristiano Ronaldo abandona Arabia Saudita por conflicto en Medio Oriente. Según información que se maneja, el avión privado del deportista ha sido relacionado con el astro portugués. Bueno, este aterrizó la madrugada del 2 de marzo en la capital española junto a su familia. Bueno, ahora vamos a compartir con ustedes portada digital del diario 2001. Les recordamos que las notas anteriores la pueden conseguir en nuestra cuenta en Instagram de El Noticiero Televen, que es el _Noticiero Televen. Ahora sí vamos a compartir con ustedes esta portada digital de 2001. Ellos destacan como principal titular Venezuela y el Reino Unido estrechan lazos. El viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, junto al embajador ante Londres, Félix Plasencia, recibieron en la Casa Amarilla una delegación británica para establecer posibles alianzas. También se destaca en esta portada, el gobierno respalda al sector productivo. La presidenta encargada explica que el objetivo es potenciar lo hecho en el país. Más abajo, el SAIME permitirá a terceros retirar cédulas. Dice el organismo, informó que la autorización es válida para padres, abuelos y hermanos. También tenemos en esta portada, en el segmento que ellos titulan Con la gente, reparan techos de la fase C de la UCB. En el tema deportivo, Aramburu busca su cupo a la final. Amigos, hacemos revisión ahora de la portada del diario El Universal. ¿Qué tenemos acá? Con una gráfica nos señalan el consulado de Estados Unidos en Dubái fue atacado. Acá informan que según la oficina de prensa del gobierno de Dubái, el fuego fue rápidamente contenido por los equipos de emergencia. También en esta portada leemos temas como los siguientes. Asamblea Nacional prevé sancionar al menos 34 leyes en el año 2026. Se reseñan también declaraciones
del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Exigen el regreso de los líderes, en este caso hablan de Nicolás Maduro y Cilia Flores. También PDVSA realiza nuevos contratos de suministros en mercados de Estados Unidos. Trump, Delcy ha sido muy buena y la relación es excelente. En la parte inferior leemos, Asamblea Nacional prevé sancionar al menos 34 leyes en el año 2026. Bueno, ahora vamos a compartir con ustedes información que se destaca en el portal web del diario Líder. Saben, es especialista en la materia deportiva. El titular: Venezuela cayó en su primer duelo previo al Clásico Mundial. En la nota se detalla que el combinado nacional cedió ante los Astros de Houston con pizarra de 3-1. También dice que en este duelo Venezuela probó gran parte de su cuerpo de lanzadores, utilizando 8 y todos fueron relevistas. En el segundo capítulo, Michael García remolcó la única carrera del Team Béisbol Venezuela con un sencillo luego de un triple de Wilyer Abreu. Sin embargo, en la sexta entrada, Cam Smith igualó las acciones con otro inatrapable para los espaciales. Pero fue en la baja del octavo inning, el criollo Carlos Pérez, con un corredor a bordo, mandó la pelota a los graderíos del jardín izquierdo, poniendo la pizarra final 3-1 en favor de los Astros. Amigos, antes de la pausa los vamos a dejar con un video viral de nuestra cuenta en Instagram, el_noticiero Televen. Fíjense ustedes, se trata de un pequeño perro llamado Tunico. Él padece problemas respiratorios y se ha ganado el corazón de millones de personas en redes sociales al sujetar con sus patitas su nebulizador mientras permanece completamente quieto. Bueno, por supuesto, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Miles de usuarios compartieron mensajes de ternura y admiración por el comportamiento ejemplar del perrito. La imagen es muy conmovedora. Es linda, la verdad que sí. Tan bonito Tunico. Bueno, que se recupere. Claro que sí, claro que sí. Bueno, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte venimos para revisar titulares de la prensa regional. Sigan allí. La obesidad puede acelerar hasta 35% la progresión del Alzheimer. Así lo indicó un estudio presentado en la reunión anual de la Sociedad Radiológica de Norteamérica, que según sus especialistas confirmó que el exceso de peso no es solo un factor de riesgo, sino un impulsor del deterioro cognitivo. La investigación se basó en analizar durante 5 años los biomarcadores en la sangre que detectan daños neuronales e inflamación de 400 pacientes. Los resultados arrojaron que los niveles elevados de proteínas y la cadena ligera de neurofilamentos son mucho más agresivos en personas con un índice de masa corporal alto. Para validar los hallazgos, los investigadores utilizaron tomografías PET, comprobando la acumulación de proteína beta amiloide en el cerebro, que es un rasgo distintivo del Alzheimer. Génesis Rivas, Televen. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en el estado Bolívar con la portada digital del diario Primicia. Ellos tienen una fotografía que tiene que ver con la fuente Sucesos. El titular: localizan sin vida desaparecidos. El sumario de la nota reseña que tras permanecer 17 días desaparecido, Diógenes Pinto, de 75 años, fue localizado sin vida. La información fue confirmada por su hijo. Y a 13 días de reportarse la desaparición del jefe de la Dirección de Espacios Acuáticos de la Policía Nacional Bolivariana de Monagas, Leobaldo Figuera, fue hallado por pescadores en las riberas del río Orinoco, en Ciudad Bolívar. De acuerdo a exámenes forenses, falleció por inmersión. Otro titular que destaca Primicia: PDVSA suscribe nuevos contratos petroleros con Estados Unidos. Amigos, vamos a revisar ahora información del portal web del diario El Regional del estado Zulia. Neutralizado alias Raiwi, el monstruo de las agüitas. Acá señala la información que el individuo era el líder de un grupo estructurado de delincuencia organizada involucrado en robos y otros delitos en la zona de Guacara, estado Carabobo. Poseía antecedentes por robo genérico y tráfico de sustancias estupefacientes, además de registros judiciales previos. Tras resultar herido en el intercambio de disparos, fue trasladado al CDI Antonio Lisner, donde posteriormente falleció. Bien, veamos qué trae el portal web del diario Los Andes. Ellos titulan: costo de la canasta básica bajó 14,3% en febrero después de alza en enero. Reseña la nota que según el más reciente reporte de seguimiento de precios, la canasta básica presentó esta disminución en comparación con enero, mes en el que la incertidumbre política y la brecha cambiaria dispararon los costos en 21,8%. El sector de los alimentos registró ajustes significativos que favorecen al consumidor.
El rubro de las proteínas fue el más impactado. Pollo, 2 puntos de reducción de 34%, carne de res, descenso de 20,5%, huevos bajaron 21,8%. Amigos, momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. ¿Usted tiene la hora, Salmerón? Son las 6:32 minutos de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar prensa internacional, el reporte del tiempo y algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Instagram, _Noticiero Televen. Enseguida estaremos de vuelta, ya venimos. Spotify desafía los límites de la memoria con el lanzamiento del Eternal Playlist Urn. Esta urna minimalista utiliza tecnología de proximidad para que cualquier visitante, con solo acercar a su smartphone, pueda reproducir las canciones que definieron la vida de un ser querido. El dispositivo guarda datos. A través de una curaduría inteligente, la urna sincroniza los temas más escuchados y los géneros predilectos del usuario, creando un archivo inalterable en la nube. Fabricada con materiales de alta gama y sensores inteligentes, busca transformar el duelo en una celebración sonora, asegurando que la identidad digital de una persona nunca se quede en silencio. Con esta apuesta, Spotify demuestra que nuestra huella digital puede ser inmortal. La propuesta es clara. En la era del streaming, el cuerpo es finito, pero la música no. Es un tributo tecnológico que garantiza que mientras exista una conexión a la red, la esencia de quienes amamos seguirá reproduciéndose en un bucle infinito de recuerdos. Ricardo Raad, Televen. Comenzamos el repaso internacional con información que vamos a extraer del portal de Infobaes. Dice, el ejército de Israel lanzó una nueva ola de ataques contra objetivos claves del régimen iraní y Hezbollah. Las fuerzas israelíes llevaron a cabo 1.600 incursiones aéreas y lanzaron más de 4.000 proyectiles en sus 4 días de ofensiva contra la República Islámica. Diario ABC de España, que trae en su portada digital, se lo contamos de inmediato. Trump amenaza a España con un embargo. Es un socio terrible, dijo. Sánchez comparece hoy para pedir a Estados Unidos que respete la legalidad internacional después de que Washington afirmó no querer tener que ver nada con el país que le ha impedido usar sus bases contra Irán. CH Digital de Honduras nos dice, no hubo fraude, es el mensaje que da la misión de observadores de la Unión Europea sobre las elecciones en Honduras realizadas el 30 de noviembre del año 2025. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvias. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Miranda del Tamacuro, Amazonas y la Guayana Esequiba. Veamos este pronóstico en detalle. La Guaira estará parcialmente nublado. La temperatura mínima 22 grados centígrados y la máxima 34. ¿Qué hay de Barquisimeto? Parcialmente nublado. Temperatura mínima 19 grados centígrados y la máxima 29. Nos vamos a Mérida, abundantes precipitaciones. La temperatura mínima, fíjense ustedes, 7 grados centígrados, qué frío, y la máxima 29. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno, y saludamos a todas las personas que están en sintonía de esta primera emisión a través de nuestra cuenta en Instagram, _Noticiero Televen. Ahí está el señor Herrera que nos escribe desde el estado Guárico y pregunta sobre el aumento de sueldos y salarios. También nos envía mensaje Leonardo desde Maracaibo, Abraham Stelling, Héctor José Medina desde Héctor José Molina, Yeli López desde Maturín, Pedro Melanie Roscar desde Margarita, Jesús Valle desde Cumaná, Echenique, Fanny, Evelyn, también Luis Alfredo, Luis
Maru desde Cumaná, Carolina desde Acarigua en el estado portuguesa. También tenemos mensajes desde Quibor en Barquisimeto, en la ciudad de Barquisimeto, la señora Maribel, y la señora Iris nos escribe desde Maracay. Vamos ahora a la cajita interactiva para ver qué mensajes han llegado esta mañana. Atención con esto porque nos dicen lo siguiente: en la zona sur del estado Anzoátegui, municipio Guanipa, sector Sabatino Biorca, 9 meses sin agua. Atención con esto las autoridades. También nos hacen el siguiente llamado: la Plaza Miranda en el centro de Caracas está muy descuidada, basura y banquitos dañados. ¿Qué otros mensajes han llegado? Por acá dice full frío en el Junquito, pero con café en mano, y nos envían saludos desde la ciudad de Valencia, en España. Bueno, agradecemos todos esos mensajes que ustedes a diario hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram y por supuesto la fiel sintonía. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, indiscutiblemente vamos a seguir jerarquizando y colocando pues en seguimiento lo que está ocurriendo en el Oriente Medio. Una información, pero por ejemplo, cómo repercute esto a nivel de la economía mundial. También informaciones sobre comunidad y algunas otras notas que tenemos en el desarrollo de esta primera emisión del Noticiero de Televé. Comencemos con el tema del Medio Oriente y repercusiones. Bueno, por ejemplo, surge este interrogante: ¿qué opinan los economistas sobre el papel de Venezuela frente al escenario de alta volatilidad en el Oriente Medio? Es el tema petrolero por allí. Lo sabremos más adelante en un material de Manuel da Silva. Bueno, habitantes del sector Luis Hurtado del Junquito, eso es municipio Libertador en la capital de la República, aseguran que llevan casi 3 meses sin agua por fallas en el sistema de tuberías. Génesis Rivas con el reporte más adelante. No solo ellos, muchas zonas de Caracas o de la Gran Caracas. Bueno, tema de salud. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Obesidad y por ello Vanessa Urbano nos tiene preparado un trabajo especial sobre esta enfermedad crónica que afecta la vida de millones de personas. Temas internacionales, destaquemos este: 4 jóvenes murieron tras el colapso de una pasarela de madera en una zona costera de la ciudad de Santander, en España. En el espacio de la entrevista, atención, bien importante todo esto porque tendremos como invitado al dirigente político Enrique Márquez. Y cerramos siempre con arte y espectáculos. Sean Diddy Combs saldrá de prisión antes de lo esperado. Todos los detalles en lo actual. Bueno, les invitamos a permanecer en nuestra audiencia. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso estaremos con las informaciones y sus detalles con Gaudí y Adrián. Adrián, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos, un gusto saludarte. Buenos días, Gaudí. Ricardo, como siempre, un placer tener esta jornada informativa con ustedes bien temprano aquí en Televen y con ustedes, señores televidentes. Muy buenos días. Bajo la consigna de edificar un futuro esperanzador, este 4 de marzo se celebra el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. Proclamada por la UNESCO, esta fecha resalta el papel crucial de los profesionales en la implementación de tecnologías limpias y soluciones innovadoras que permiten alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Bien, con esto hacemos una pausa para publicidad, como es costumbre. Más adelante el presidente Donald Trump, ya lo dijimos, amenaza al gobierno español. Venimos con esto y más en minutos. Bien, continuamos con las informaciones. PDVSA anunció la suscripción de nuevos contratos de suministro o de crudo con empresas estadounidenses. La estatal Petróleos de Venezuela destacó que esta acción permitirá mantener la relación comercial con Washington, reiterando su compromiso con la estabilidad del mercado energético mundial. Además, insiste en la necesidad del levantamiento de sanciones al sector petrolero de nuestro país a fin de repotenciar la producción nacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que han recibido 100 millones de barriles de petróleo procedentes de nuestro país. Reiteró las buenas relaciones que tiene con el gobierno nacional. Tenemos a Delcy Rodríguez, que ha sido muy buena. Tenemos toda la cadena de mando y la relación ha sido excelente. Ya hemos obtenido 100 millones de barriles de petróleo y una gran parte va para ellos y otra para nosotros. Y ha sido genial. Venezuela va a ganar más dinero del que ellos jamás ganaron y eso es genial para la gente. La relación ha sido excelente, ha sido perfecta. Nadie ha visto algo así.
Estas declaraciones las ofreció a periodistas durante una reunión en la Casa Blanca con el canciller de Alemania, Friedrich Merz. Por su parte, la compañía estadounidense ExxonMobil anunció que tiene previsto enviar un equipo técnico a Venezuela a fin de evaluar las condiciones de inversión para un posible retorno a nuestro país. Así lo informó el vicepresidente senior de la petrolera, Jack Williams, quien destacó que la empresa necesita garantías de negocio a largo plazo antes de regresar a la producción de crudo. También considera que podrían trabajar con mejores herramientas tecnológicas especializadas en petróleo pesado. Ante el escenario en el Medio Oriente, especialistas en temas económicos aseguran que Venezuela podría emerger como una ventana de oportunidad económica y geopolítica, también como una alternativa para asegurar el suministro de petróleo y energía frente a la distorsión de los mercados internacionales. A pesar de que el reporte de la OPEP correspondiente a febrero de 2026 mostró una disminución en el costo del petróleo venezolano, la historia demuestra que la inestabilidad geopolítica suele favorecer la cotización de nuestro crudo. Cada vez que se genera un conflicto bélico, el precio del crudo venezolano crece por ser un proveedor seguro de energía. Esto le genera más caja al gobierno nacional y quizás en el momento que estamos viviendo pudiese transformarse entonces en una ventaja desde el punto de vista financiero para insuflarle al gasto, para financiar las actividades. El mercado financiero ha reportado caídas en los últimos días, algo que se ha perpetrado desde el año pasado debido a las diversas políticas arancelarias que se han implementado durante el segundo mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que generó un desajuste en el comercio internacional. Sin embargo, según el economista Aaron Olmos, los bonos venezolanos han mostrado una dinámica particular. En el caso de los bonos venezolanos, había mejorado la percepción, de hecho el nivel de riesgo de Venezuela bajó de 22.000, 23.000 puntos básicos a 12.000 y luego de 12.000 a 9.000, ¿no? De alguna forma eso significa una apreciación del resto del mundo de la situación venezolana en otros términos, ¿no? Pero efectivamente no hay nada más cobarde que el dinero busca los mejores espacios para estar. En una situación como esta estamos viendo una migración de los fondos a aquellos productos y en aquellos países donde se esté garantizando esa reproducción de esos capitales. Otro de los mercados que se benefician en este tipo de conflicto es precisamente el oro, al ser un recurso en físico que no depende de ningún gobierno. Especialistas aseguran que de persistir este tipo de eventos, el precio por onza podría duplicarse en este 2026. Manuel da Silva, Televen. Gracias, Manuel. Con el objetivo de convertir a Lechería en el estado Anzoátegui un referente de gestión energética, las autoridades locales impulsan la creación de nuevas ordenanzas municipales que ofrezcan incentivos atractivos para inversionistas y consoliden centros administrativos en la ciudad. Jesús Albino nos tiene el reporte. Gracias. A esta hora establecemos un contacto desde el estado de Anzoátegui y la ciudad de Lechería podría convertirse en la sede administrativa de la faja petrolífera del Orinoco y todas las operaciones petroleras en el oriente de Venezuela, debido a que cuenta no solo con centros empresariales aptos para la instalación de oficinas, sino también con un sistema de exoneración de impuestos para todas aquellas empresas que busquen establecerse en esta ciudad turística. A mayor inversión, a mayor beneficio, pues mayor exoneración de impuestos estamos dispuestos a otorgar hasta un 100%, como les aclaré. Acá no se realizan operaciones de campo, acá no se realizan servicios, pero las procuras que se puedan facturar desde la sede principal, si está instaurada acá en Lechería, pues pudiesen tener una exoneración de hasta un 100%. El alcalde de Lechería, Manuel Ferreira, además aseguró que la parte de la exoneración iría destinada a gestiones de planes de responsabilidad social. Esto quiere decir que las empresas petroleras que se instalen en esta zona del estado de Anzoátegui podrían realizar trabajos de recuperación de centros de salud, escuelas, centros educativos, culturales, entre otros. Por esta razón, pues se implementará o se le dará fuerza a que Lechería se convierta en un hub energético. Es la información que tenemos desde el estado de Anzoátegui. Continuamos los estudios en Caracas. Bueno, y seguimos en Anzoátegui porque productores agropecuarios de esta entidad pidieron a las autoridades mejoras en la vialidad, suministro de combustible y financiamientos. Así lo solicitaron durante la Feria Agroproductiva 2026 celebrada en la ciudad de El Tigre.
Productores, por supuesto, han planteado los nudos críticos principales que están vinculados a la necesidad de acelerar el trabajo de recuperación de nuestras vialidades, tanto a nivel de autopistas, carreteras, locales, troncales, la misma vialidad rural, que es una necesidad estratégica para el desarrollo del sector. También el tema de los combustibles, que es muy importante, garantizar el abastecimiento para los productores que vienen creciendo en niveles importantes de producción. Hay rubros que se están destacando mucho en este momento. El mandatario regional destacó que este encuentro busca impulsar la producción nacional mediante la atención directa a los agroproductores. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Bien, hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regresar, en Amazonas destruyeron una aeronave utilizada presuntamente para cometer actos delictivos. Venimos con esto y más. No se han producido solicitudes de amnistía por parte de venezolanos en el exterior, así lo dio a conocer el presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Aplicación de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza. Los datos que tenemos nosotros, no se ha presentado ningún apoderado, o al menos que esté registrado en la data. Sin embargo, sabemos, y se han comunicado incluso con nosotros, algunos a través de diputados y diputadas de la oposición venezolana, otros directamente, sabemos que hay quienes tienen la voluntad de hacerlo y sus casos serán estudiados. El titular de la comisión indicó que la liberación de 31 militares no corresponde a la aplicación de la ley de amnistía. Sin embargo, agradeció el trabajo de la justicia militar. Estaban con procesos que se corresponden también con algunos eventos de carácter político, de carácter de confrontación con las instituciones del Estado, y que fueron beneficiados con medidas cautelares. Arreaza indicó que hasta ahora no se han generado dificultades en la recepción de solicitudes de amnistía. Señaló que hasta este martes habían llegado a la comisión 9.419 casos. Libertades plenas otorgadas, 6.071. De ellas, en ellas están 5.826 venezolanos y venezolanas que ya estaban en libertad con una medida cautelar, pero estaban bajo régimen de presentación. 245 personas que estaban privadas de libertad, estaban detenidas y han recibido la libertad plena correspondiente. La comisión especial se mantiene articulada con la Comisión de Política Interior del Parlamento, la Comisión de Estado para la Revolución de la Justicia y el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática. El diputado Arreaza también indicó que continúan las comunicaciones entre la Fiscalía General de la República y la comisión que preside esto, luego de que fuera designado como titular encargado de la acción penal en Venezuela, Larry Daboe. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Celeridad en el otorgamiento de la amnistía. Esto es lo que piden familiares de quienes aún se encuentran detenidos. La ONG CLIPVE encabezó la entrega de solicitudes de liberación en el Palacio de Justicia de Caracas. Al menos 150 planillas fueron consignadas en la jornada de este martes para solicitar el cese de causas de familiares detenidos y cuyos casos forman parte de hechos amnistiables según la ley aprobada recientemente por el Parlamento. Como parte de las actividades que hemos venido realizando durante este tiempo, agotando todas las instancias y así como hemos ido a la Defensoría, a la Fiscalía, al Ministerio de Asuntos Penitenciarios, hoy estamos acá, muchos familiares, para interponer este recurso de amnistía. En este sentido, nosotros instamos a liberar de forma inmediata y plena a todos los presos políticos y que esta amnistía no puede seguir prolongando el dolor de muchos de quienes aún se encuentran injustamente privados de libertad. Asimismo, los familiares piden que se cierren los centros de reclusión con denuncias de presunta comisión de violaciones de derechos humanos. Por su parte, el abogado Joel García señaló trabas para el proceso de solicitud de amnistía que inicia con negación en el nombramiento de nuevos abogados, entre otros. Vemos que a estas alturas los lapsos no se cumplen. A estas alturas lo que hay es una improvisación enorme.
Durante la jornada también hubo anuncios de sobreseimientos, como en el caso del periodista Nickmer Evans, quien se sumó a la solicitud de la revisión de la ley contra el odio y la ley Simón Bolívar, entre otras. Informó que se sumará a la lucha por la reparación de las víctimas. Y creo que hay que ser parte plena de la exigencia de la gente que ha sido robada, allanada, expropiada, mancillada, que ha perdido su trabajo, que ha perdido sus estudios, que han perdido familiares. Es necesario, imprescindible, que haya una justa reparación a todos aquellos que han sido afectados en ese sentido. En la entrada del Palacio de Justicia también se pudo ver un módulo provisional de la Defensa Pública en el que se atendían a las personas que acudían por información sobre el proceso de la ley de amnistía. Los familiares de los detenidos aspiran que la ley de amnistía se aplique con celeridad y sin discrecionalidad. Marta Leiprin, Televen. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Obesidad, una crisis sanitaria que lejos de ser un problema estético o de falta de voluntad es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas. Cada vez son más los jóvenes entre 18 y 30 años que presentan esta patología. Esta condición aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, también la hipertensión, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer. También afecta la autoestima, la movilidad y la salud mental. Muchas veces se trata de trastornos compulsivos alimenticios. La obesidad es una adicción. El paciente trata de calmar su ansiedad, su estrés con los alimentos. Hay varios tipos de obesidad. La tenemos catalogadas como sobrepeso. La obesidad tipo 1 comienza por un índice de masa corporal. El índice de masa corporal te mide el grado de sobrepeso. Comienza a partir de los 24.9, 25 hasta los 29. La obesidad tipo 2 viene a partir de los 30 hasta los 34.9. Hoy en día la obesidad tiene muchas alternativas con diferentes métodos que ayudan al paciente a tener calidad de vida mejorando su salud. Esas personas que no logran por su genética o por muchas otras causas, enfermedades que tienen asociadas, perder peso, tenemos apoyos a estas bases. La cirugía que más se hace en el mundo actualmente es la manga gástrica, seguida del bypass gástrico. Aquí en Venezuela es al revés. Pero los pacientes que no quieren una cirugía tenemos también tratamientos alternativos. Entre ellos el balón gástrico, que lo que hace es ocupar un espacio en el estómago, y al comer sano y hacer ejercicio van a perder peso. Importante que todos estos tratamientos van acompañados de una atención psicológica, ¿no? Psicológica y nutricional. En la práctica clínica, el manejo de la obesidad se plantea como un abordaje integral y sostenido en la mayoría de los casos con un equipo de varios profesionales que van desde el gastroenterólogo, nutricionista y psicólogo. Especialistas indican que para perder o mantener peso, la clave está en un enfoque que se mantenga en el tiempo, con alimentación saludable y ejercicios. Vanessa Urbano, Televen. Gracias, Vanessa. El diputado por el Estado Nueva Esparta, Omar Veracierto, presentará ante el Poder Legislativo un plan que involucre organismos públicos, gremios y empresa privada para dar soluciones definitivas al problema de suministro de agua en la entidad. El tema del agua sigue siendo uno de los servicios de mayor inestabilidad. Una falla en el sistema Turimiquiri afecta actualmente el abastecimiento en la región. El parlamentario propone unificar esfuerzos y profundizar en propuestas factibles y reales. Una de las propuestas que hemos hecho es copiar el esquema de la ley de hidrocarburos, donde vienen empresas con experiencia, con tecnología, que venga alguien, una empresa nacional o internacional, que conozca, que sea experta en el tema del agua y pueda venirnos a ayudar a solucionar este problema. La otra tiene que ver definitivamente con esa gran alianza que tiene que existir de todos los factores que hacemos vida en el Estado de Nueva Esparta para que nos dediquemos definitivamente y sin problemas políticos al tema del agua. Otro punto a corregir son las fugas y tomas ilegales. Según Veracierto, actualmente solo entra 25% de agua a la isla. De la cantidad de agua que debería entrar a la isla, que es cerca de 10.000 litros por segundo, hoy tenemos menos de 2.500, que es lo que está entrando el día de hoy. 2.500 que además pasan por fugas, pasan por escape, pasan por tuberías ilegales, que de alguna manera impiden esa distribución de que tanto hemos hablado. Entonces, yo creo que tiene que ser un plan de reordenamiento de todo eso, pero un plan donde participemos todos,
Tiene que haber un sistema mixto seguramente, pueden existir plantas desalinizadoras, porque el costo es bastante elevado. Pueden existir pozos, tenemos el tema del nivel freático del agua en el estado. Pero bueno, todo ese tipo de cosas, creo que en un plan donde converjan varias de esas alternativas, es lo que nos corresponde o lo que deberíamos tener en el estado. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquelena, Televen. Tras fallas en el sistema de tuberías, habitantes del sector Luis Hurtado del Junquito aseguran que llevan casi 3 meses sin agua y que tienen que recurrir a la compra del vital líquido en camiones cisternas. Desde $15 hasta 150 puede gastar una familia mensualmente para poder contar con el servicio de agua. Bueno, ahorita tenemos desde lo que va de año, solo una sola vez ha llegado el agua. Ahorita estamos yo de mi parte reservando, o sea, bañándonos con poquito, no lavando, fui a lavar a otro sitio para mantenerme. Otras personas de la comunidad deben ingeniárselas, no solo para ahorrar, sino también para reciclarla. Le estoy diciendo que frego, recojo y echarle en un perol para cuando se necesita esa, echársela a la poceta. Bueno, y así como pueden observar, este es el mecanismo de la señora Consuelo para poder recolectar un poco de agua de lluvia. Pero cuando esto no es posible, son solo los vecinos quienes la pueden ayudar para que se pueda suministrar de este líquido y así poder realizar sus actividades diarias. Tengo un poquito en el tanque como así y eso lo voy sacando poco a poco para poder fregar con eso. Los vecinos indicaron que desde hace años no pagan el servicio debido a la eliminación de los medidores de agua. Sin embargo, expresaron su voluntad de cancelarlo para el buen funcionamiento del sistema hídrico. ¿Cómo vamos a pagar si no, ellos no saben cuánto hemos gastado de agua? Si van a empezar a cobrar el agua, ok, perfecto, porque cada casa va a tener su medidor y vamos a saber cuánto se consume de agua. Además de las fallas en el suministro de agua, también pudimos observar el deterioro de las vialidades. Los vecinos piden que sean reparadas para evitar los daños en sus vehículos. Génesis Rivas, Televen. La emergencia hídrica en Cumaná, en el estado Sucre, afecta seriamente al gremio comercial e industrial. Así lo aseguran representantes de la Cámara de Comercio de la ciudad. Reina Castillo nos tiene el reporte. Sí, gracias por este contacto que establecemos desde la Cámara de Comercio e Industria en la ciudad de Cumaná. Por supuesto, nosotros nos encontramos con el presidente de esta institución, Miguel Amendolara, quien nos estará conversando un poco más sobre el impacto que tiene o que ha tenido la suspensión del agua potable en la ciudad en relación a todos estos días. Gracias por el pase. Bueno, mira, el impacto ha sido bastante catastrófico, ya que tenemos empresas afiliadas que justamente la materia prima principal o una de las materias primas principales para su procesamiento es justamente el agua. Tenemos fábricas enlatadoras de atún y sardinas que no han podido abrir, fábricas de licores que no han podido abrir, fábricas de productos de limpieza, pinturas que no han podido hacer nada debido a esta falta del agua. Ahora, hay algunas que por una razón u otra tienen algunas reservas de agua, pero su ausentismo laboral, porque sus trabajadores en sus casas no tienen agua, no han podido ir a cumplir su faena. Entonces, de verdad que es una situación que si no se trata de resolver lo más pronto posible, no sé en qué pudiera parar. Pues bien, ustedes escucharon a Miguel Amendolara, quien es presidente de la Cámara de Comercio Industrial en la ciudad de Cumaná, y con esta información retornamos el contacto al estudio en Caracas. Adelante. Seguimos. El cuerpo del periodista Walter Jaimes fue hallado sin vida en el municipio Sucre del estado Mérida. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer el caso. El cadáver del reconocido periodista merideño fue encontrado con el rostro desfigurado y golpes en el cuerpo a orillas de un río en la carretera La Variante, del sector El Anís. Fue localizado en horas de la tarde del pasado domingo, pero fue la tarde de este martes que lograron identificarlo y confirmar que se trataba de Walter Alexander Jaimes, de 49 años de edad, quien estaba desaparecido desde la mañana del sábado 28 de enero. Este hecho ha conmocionado a los merideños y sobre todo al gremio de periodistas, por tratarse de un profesional quien a través de diversos medios y redes sociales se dedicaba al trabajo de informar. Desde el Colegio de Periodistas enviaron palabras de aliento a sus familiares. El Colegio Nacional de Periodistas Nacional Mérida está de luto ante este lamentable hecho. Esperamos ciertamente que los organismos sean
diligentes y pronto podamos conocer una información en torno a este lamentable suceso. Walter Jaimes era conocido por ser un periodista bastante activo en diferentes fuentes informativas de municipios ubicados en el Valle del Mocotíes, entre estos Tovar y Rivasdávila. Los familiares conocidos, así como parte del gremio periodístico, exigen a las autoridades que este caso sea esclarecido cuanto antes. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Televen. En el municipio de Autana, del estado Amazonas, la Fuerza Armada Nacional destruyó una aeronave utilizada presuntamente para cometer actos delictivos. En el operativo se incautaron 3.800 litros de combustible y 200 litros de aceite especializado para avión. Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana localizaron el avión liviano modelo Barón 58 en una pista clandestina situada en el sector El Piojo del referido municipio. El procedimiento responde a las acciones enmarcadas en la operación Escudo Bolivariano. Por el hecho no se reportaron personas detenidas. En otro suceso, pero en el estado Bolívar, la tarde de este lunes 2 de marzo fue hallado por un grupo de pescadores el cadáver del comisario Leobaldo Figuera, jefe de la División de Espacios Acuáticos del estado Monagas, quien el pasado 17 de febrero cayó a aguas del río Orinoco en medio de un operativo policial que pretendía dar captura a un grupo delictivo e incautar sustancias ilícitas. Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. Amigos televidentes, sean bienvenidos a otro episodio de Alta Esfera. Nos encontramos en la inauguración de un nuevo punto comercial de Banplus, ubicado al oeste de Caracas, y a mi lado se encuentra Verónica Ávila, quien es presidente ejecutiva de Banplus. ¡Wow! Más de 40 agencias, y esta viene a ser muy importante, ¿no?, para los negocios. Cuéntanos un poco de ello. Sí, buenos días, contentos de la inauguración de esta oficina en una zona estratégica de Caracas, como lo es El Paraíso, y adicionalmente conmemorando nuestro aniversario número 19. A los 19 nada nos detiene, y esto es una muestra de ellos. Estamos en un punto comercial, el multicentro empresarial del Paraíso, donde vamos a ofrecer diferentes productos para continuar impulsando el crecimiento de los comercios, de las empresas, y bueno, y que se convierta Banplus en un aliado comercial. Usted misma lo decía en su discurso, que más allá de los productos, ese acompañamiento, ¿no?, a los clientes, que nunca lo van a dejar, y bueno, 19 años en el país siendo garante de ello, ¿no? Sí, parte de nuestra filosofía no solamente ofrecer productos financieros, sino es brindar asesoría, es crear soluciones financieras que se traduzcan en efectivamente ese empuje y potenciar los negocios de los clientes que atendemos. Y en ese mismo término también está esto de los créditos, ¿no?, que es tan importante en el banco, apoyar también al empresariado, a los emprendedores. ¿Cómo se está manejando Banplus también para este 2026 en torno a este tema? Con muchas expectativas, Banplus siempre ha apoyado a todo lo que es el sector productivo, a los clientes que están en los sectores estratégicos del país, y vamos a continuar realizándolo. Tenemos productos enfocados en capital de trabajo, en inversión de equipo, productos facilitadores, productos en medios de pago. La idea es acompañarlo en cada una de las actividades que cada uno de ellos realiza. Bueno, y si hablamos de esta misma sede, vemos un equipo alrededor muy joven, ¿no?, que quizás eso también le da un mayor dinamismo a lo que es hoy en día la banca, ¿no?, la banca nacional. Un público joven para atender también a ese joven que se acerque al banco. Sí, así mismo, bueno, los 19 nada nos detiene. Hay que ir de la mano de todo lo que es el personal joven, y sobre todo ir en línea con todo lo que es la agenda digital. Banplus está muy de la mano de todas las tendencias de vanguardia, de tecnología, que efectivamente pues ese es el futuro del país, y continuamos haciendo país de la mano de los que hacen país. Ahora, si a los 19 nada los detiene, ¿qué se espera entonces? Ya empezaron con esta sede, no sé si hay otras sorpresas, otras sedes por allí, o un nuevo modelo de negocio, o sea, ¿qué depara para este 2026 con Banplus? Sí, tenemos sorpresas, lo van a saber muy pronto, pero bueno, efectivamente nuestra estrategia va muy enfocada a los sectores económicos estratégicos de lo que estamos viviendo hoy en día en el país, y bueno, y Banplus va de la mano con cada uno de esos clientes. Estaremos atentos entonces a todos esos detalles, y muchas gracias por invitarnos a esta inauguración. Esperemos que le vaya muy bien, los mejores de los éxitos. Gracias por acompañarnos. Aquí siempre estaremos. Yo soy Manuel da Silva, hasta una próxima Alta Esfera.
Nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, la sección internacional, Irán impactó la base militar estadounidense más grande del Medio Oriente. Ya volvemos con esto y más. La Fuerza Aérea de Israel inició la mañana de este miércoles, en el 5º día de ofensiva junto a Estados Unidos, ataques a gran escala en contra de Teherán con el objetivo de debilitar el régimen, según un comunicado de la fuerza militar. Estos ataques contra infraestructuras del régimen, de los que aún el ejército no ha dado detalles, se enmarcan en la 10ª ronda de bombardeos contra la capital iraní. Según medios, una fuerte explosión tuvo lugar en la zona este de Teherán, mientras que EFE constató el zumbido de cazas israelíes sobrevolando el cielo iraní. El ministro de Exteriores iraní acusó al presidente de Estados Unidos de traicionar la diplomacia a través de las incursiones militares en el país. A través de sus redes sociales alegó que las conversaciones que tuvieron lugar en Ginebra 2 días antes de los ataques a Irán fueron nubladas por expectativas israelíes. A su juicio, los bombardeos son producto del despecho de la administración de Trump por no haber podido llegar a un consenso. Un misil iraní impactó una base militar estadounidense, o la base militar Al-Udeid, en Qatar. El gobierno de Qatar confirmó que Irán lanzó en ese momento 2 misiles contra su territorio. Los sistemas de defensa aérea interceptaron con éxito uno de ellos, pero el segundo impactó en la base aérea norteamericana más grande de Oriente Medio, al sur de Doha, sin provocar pérdidas humanas. El gobierno de Qatar informa que Irán ha lanzado a su territorio más de 100 misiles y 39 drones suicidas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con cesar todo intercambio comercial con España luego de que el gobierno de Pedro Sánchez negara el uso de bases militares en territorio español para ataques contra Irán. Esto se suma además a las discrepancias entre Trump y Sánchez por el gasto en defensa en la OTAN. Donald Trump califica el comportamiento de Madrid de terrible, aunque la viabilidad de su amenaza es restringida debido a los límites impuestos por la Corte Suprema norteamericana a sus poderes arancelarios. Por su parte, el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, defendió la legalidad internacional de su postura, mientras el presidente Sánchez asegura que España cuenta con recursos para diversificar sus cadenas de suministro y proteger su economía ante posibles represalias de la Casa Blanca. Ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos nuestro recorrido con el portal web de AP, que reseña lo siguiente. Los nepaleses se preparan para votar en las primeras elecciones después de que las protestas derrocaron al gobierno anterior. El gobierno ha declarado 3 días festivos para que los votantes puedan regresar a sus hogares. Además de las fuerzas regulares, se han desplegado policías temporales y tropas del ejército. Pasamos ahora al portal web de EFE, que publica lo siguiente. Sri Lanka rescata a 30 heridos tras el hundimiento de un buque de la Armada iraní con 180 personas. Los supervivientes fueron trasladados a un hospital en la ciudad sureña de Gale, mientras el gobierno trabaja para evitar que el incidente genere problemas de seguridad en la región. Y en el video viral de hoy, una niña de 9 años sobrevivió milagrosamente tras ser atacada por un león en el parque zoológico de Zhongshan, en China. El incidente, que quedó grabado, ocurrió cuando la menor de edad se aproximó excesivamente a la jaula de los felinos, desatando momentos de pánico entre los presentes. Afortunadamente, los trabajadores del recinto lograron rescatarla a tiempo y la niña presentó una herida de consideración en su pierna. Bueno, y hoy se abre el telón de la 6ª edición del Clásico Mundial. Eduardo Pino está acá con un reporte sobre toda esta emoción de la pelota. Eduardo, buen día, cuéntanos. Así es, Gaudi, muy buenos días, Adrián. Bueno, hoy comienza el Clásico Mundial de Béisbol. La selección de Venezuela llega con un roster de alto calibre, pero marcado por ausencias
que son críticas además, a las bajas por lesión de figuras como Pablo López por una operación en su codo, Anthony Santander y Germán Márquez, se suma un obstáculo administrativo que ha golpeado con fuerza la negativa de las aseguradoras. Estrellas de la talla de José Altuve, José Alvarado y el receptor Carlos Narváez han quedado fuera del torneo debido a que la póliza de seguro de MLB no aprobó su participación, argumentando riesgos financieros por sus contratos o historiales físicos recientes. Especialmente doloroso ha sido el caso del relevista José Alvarado, quien estalló públicamente luego de su exclusión, calificando la situación como, bueno, no lo podemos decir porque fue bastante ofensivo, ¿no? El manager Omar López ha tenido que reestructurar su bullpen con nombres como Jonathan Díaz y Cristian Suárez. El roster de Venezuela tiene una mezcla de veteranía comprobada y la irrupción de nuevas superestrellas. Venezuela va con un solo objetivo y es mejorar los registros en clásicos anteriores y traer la gloria a casa, la tan ansiada gloria a casa, bajo el mando del manager Omar López. El Team Béisbol presenta un roster temible para tratar de dominar el Home Depot Park de Miami. Veamos en pantalla estos nombres. Por supuesto está Wilyer Abreu, la locura de Ronald Acuña Jr., Luis Arraez, Jackson Chourio, Wilson Contreras, los hermanos, Michael José García, el barrendero, Andrés Jiménez, Salvador Pérez, Javier Zanoja, Eugenio Suárez, Gleyber Torres, Ezequiel Tobar. El equipo de picheo quedó conformado de la siguiente manera: Luinder Ávila, Eduard Bazardo, José Butó, Emanuel de Jesús, Hendrix Gómez, Carlos Guzmán. También está Jonathan Díaz, que sustituyó a Pablo López, Andrés Machado, Anthony Molina, Keider Montero, quien está llamado a ser abridor, Cristian Suárez, Daniel Palencia, quien mostró ayer, por cierto, en el amistoso gran velocidad, Ricardo Rodríguez, Ricardo Sánchez, pitcher del año con el Magallanes, Antonio Sensatela, Rayer Suárez y Ángel Serra. También tenemos el staff técnico, porque aquí no solamente hablamos de peloteros, vamos a repasar cómo Venezuela ha blindado su banquillo para esta competición con una mezcla de estrategia moderna y leyendas históricas, porque el béisbol no se trabaja solamente desde el terreno. Vamos a repasar cómo Venezuela ha blindado su banquillo para esta competición. Como ya lo mencionamos, una mezcla moderna de leyendas históricas y sin duda alguna figuras que han resaltado todo lo que es esa grandeza que representa nuestro béisbol venezolano. Esto lo encabeza Omar López, quien repite como manager tras su actuación en el team en el año 2023. Integró a figuras también como Robinson Chirinos, como coach de banca, Johan Santana, vaya leyenda que es Johan Santana, coach de picheo, Jorge Córdoba, coach de bullpen. Por supuesto está también el Tigre Mayor, Miguel Cabrera, quien se estrena como coach de bateo. Pareciera que fue ayer que jugó Miguel Cabrera, acompañado de Carlos El Beto Méndez, uno de los mejores coaches en ligas menores, coach venezolano, por supuesto, leyenda también de los Leones del Caracas. Por su parte, Douglas Odor fungirá como coach de tercera base, infield, y Gerardo Parra como coach de primera base, y también de outfield y de corrido de base. Por último, el listado lo cierra Víctor Martínez, uno de los mejores catchers ofensivos en los años modernos, ¿no?, de las grandes ligas. También está Néstor Corredor, ex coordinador de terreno, o mejor dicho, ex coordinador de terreno y de lanzadores de bullpen. Tomás Vera, jefe de trainers, y Javier Bracamonte, catcher de bullpen. Javier Bracamonte también es uno de los coaches más resaltantes del mundo MLB. Ahora bien, ahondemos en un pequeño análisis de Venezuela. Me preguntaban, por ejemplo, ¿qué se debe esperar de esta selección y si clasificaba a la siguiente ronda? Para mí sí. Si no pasa a segunda instancia, creo que sería una rotunda decepción, una gran decepción. No me gusta hablar de fracasos, pero la decepción sería mayúscula. La representación de Venezuela en el Clásico de 2006, por ejemplo, esperábamos muchísimo de ese equipo y no pudo clasificar a la siguiente ronda. Y hay que dejar claro también que la figura que debería tomar la batuta en esta edición, por supuesto, sería Ronald Acuña Jr., que a pesar de contar con un roster de tanta profundidad Venezuela, pero obviamente Venezuela tiene en su roster a Ronald Acuña Jr., que para muchos es el segundo mejor pelotero del béisbol, que después de Ohtani, Acuña está llamado a animar la MLB de acá a los próximos años. Por supuesto, también hemos gozado de la opinión de mi amigo Guillermo Arcay, quien nos va a dar su visión de cómo viene Venezuela para este torneo.
Guillermo, ¿cómo ves esta selección respecto al clásico anterior? Vamos a ver qué nos dijo. La selección 2023, bueno, tenía un poco más de picheo, obviamente, para nadie es un secreto. No habíamos contado con la mala suerte de los lanzadores que se nos lesionaron, no habíamos contado también con la mala suerte del tema del seguro, que ahora ha estado mucho más de moda. En cuanto al line-up, yo no creo que haya mucha diferencia, creo que en esta, me atrevería a decir hasta que hay más talento, porque, bueno, esta edición de equipo venezolano tiene a un Ronald Acuña Jr. mucho más maduro. En esta edición estamos contando con Jackson Chourio, que es una estrella, una superestrella en potencia. Tenemos a Wilyer Abreu. Si me apuras, yo creo que tenemos el mejor outfield, al menos defensivo. Y esa mezcla de ofensiva con defensiva me parece que es clave. Ahora bien, Guillermo, si te hablo del juego contra Dominicana, ¿qué se puede esperar? ¿Venezuela podría repetir un buen papel para vencerla, como en el Clásico 2023? Para mí está demasiado parejo. Ciertamente vi que Dominicana tiene a Sandy Alcántara, Venezuela le batió a Sandy Alcántara en el Clásico Mundial pasado. Venezuela va a tener a Eduardo Rodríguez en la lomita, entiendo, para el juego contra Dominicana. Pero ese juego contra Dominicana, el equipo venezolano debería llegar, al igual que Dominicana, sin faltarle respeto a los demás, deberían llegar invictos y ahí ver quién clasifica primero en el grupo, ¿ok? Porque entiendo que el equipo venezolano, al menos en el papel, no debería enredarse con Países Bajos, por más de que es un rival un tanto difícil, que tiene peloteros que hacen bien Grandes Ligas y que hicieron bien Grandes Ligas. No debería perder con Israel y mucho menos debería perder, con todo respeto, ante Nicaragua. Imagínate tú a quien le tengo que regresar yo el pase, a Eduardo Pino. ¡Wow! Eduardo Ignacio, bueno, regreso contigo, no sin antes, les recuerdo, nosotros subimos el telón del Clásico Mundial hoy, 10 de la noche, 11 de la noche, primer picheo. Vamos a tener a Australia enfrentando a China Taipei. El Clásico Mundial es por aquí, por Televen. Siempre, que está en todo. Muchísimas gracias a Guillermo Arcay. Bueno, como ya hemos comentado, Venezuela llega al Clásico con la misión de superar su histórica actuación previa y, por qué no decirlo, dar el golpe en la mesa y ser la temida del grupo D. En esta fase, la escuadra criolla deberá medir fuerzas contra rivales de peso como la República Dominicana, en la que ya se considera el clásico de los clásicos. Además, se enfrentará a los combinados de Israel y Países Bajos, que por cierto Ranger Suárez será el encargado de abrir este primer desafío de la selección para Venezuela. Cada victoria es fundamental para evitar cruces prematuros contra gigantes como Estados Unidos o Japón en los cuartos de final. La invitación es a que ustedes ahí en su casa no se despeguen de la programación de Televen y disfruten de todo el Clásico Mundial de Béisbol. Recuerden, comenzamos esta noche con la mejor de las vibras, Australia, China, Taipei, a partir de las 10 de la noche la antesala y a las 11 hora del play ball. El próximo viernes, 6 de marzo, aquí se acaban todos los análisis. Países Bajos a las 11 de la mañana la antesala y la voz de play ball será a la 1 de la tarde. Es todo lo que tenemos para ustedes. Regresamos al set principal y ya saben, todos, absolutamente todos, a ligarle a Venezuela por acá, por Televen, que está en todo. Gracias, Eduardo Ignacio, parte del mejor equipo deportivo de la televisión venezolana. Más completo imposible y están invitados, súper invitados a ver el Clásico Mundial de Béisbol por Televen, a ligarle a nuestra vinotinto del béisbol. Claro que sí, Televen está en todo, pues. En absolutamente todo, Gaby. Bueno, momento de hacer un nuevo corte para publicidad acá en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado una entrevista al dirigente político Enrique Márquez. Ya volvemos. Enrique Márquez, dirigente político, nos acompaña. Bienvenido, tiempo que no conversábamos, Enrique, importante que estés con nosotros en un momento episódico, dicen algunos, coyuntural, dicen otros, pero bien importante, ¿no? Tú recién sales de prisión, es un elemento importante, y bueno, de eso pudiéramos hablar un poco también, cómo te sientes anímicamente en esta circunstancia, pero a la par de ello hay temas que están en el ambiente político, ¿no? Y por supuesto en lo que la gente comienza a intuir y lo que muchos hablan, viene un reacomodo, está reconvirtiéndose Venezuela, vamos, en fin, tantas cosas que se dicen, por lo menos en el plano de las conjeturas, pero hay que tener precisiones en ese sentido. Así que bueno, ¿cuál es tu percepción? Pero te repito, ¿cómo estás anímicamente después de estar en la cárcel? Mira, yo me siento muy bien, física y espiritualmente. El tiempo en la cárcel, por supuesto, no fue un buen tiempo, fue un tiempo rudo, un tiempo duro.
pero también de convivencia con otros presos políticos, y pues allí pudimos encontrar paz, a pesar de la persecución, pudimos encontrar sosiego, a pesar de la angustia que se siente cuando uno está indefenso, porque uno de los signos más importantes es la indefensión. Te meten a la cárcel y no hay forma de defenderte, no hay forma de designar un abogado, de conocer el juicio, no hay juicio en absoluto, y entonces eso te genera mucha angustia. Y te genera angustia la incomunicación. Estuve 10 meses incomunicado, sin poder hablar con mi familia, ni con mi esposa, ni con mis hijos, nada. Entonces, bueno, eso generaba mucha angustia, pero afortunadamente a nadie le falta Dios, y pues allí en la oración, en la convivencia, en la lectura, encontramos acompañantes que nos permitieron salir. Me siento muy bien físicamente y espiritualmente muy bien, y presenciando lo que yo creo que es una oportunidad para nuestro país. Estamos en otro país. Sí, hay un giro para muchos inimaginable, ¿no?, en tan poco tiempo, sin duda. Sí, a pesar de que este es el mismo gobierno de tantos años atrás, pues hay un cambio en sus políticas, forzado por las circunstancias, pero un cambio en su política que nosotros debemos saludar. O sea, yo prefiero un cambio, un giro, a que las cosas se mantuvieran como venían. Ese giro, yo en lo personal lo veo con esperanza, con optimismo, porque ese giro de sostenerse y de generar no solamente un giro en lo económico, sino también en la recuperación de las libertades de la ciudadanía, y adicionalmente una recuperación de las instituciones del Estado, puede llevar, como exigimos que lleve, a la redemocratización del país en el plazo que tengamos que desarrollar sin pausa, para que podamos tener una democracia sólida. Para tener una democracia sólida necesitamos instituciones sólidas. Yo creo que esa es una de las cosas que nos ha pasado anteriormente, que a pesar de que hemos votado, las instituciones que soportan la democracia pues han estado completamente débiles. Ahora, se habla de una reinstitucionalización, Enrique, del país, claro. Se están comenzando a dar unos pasos, por ejemplo, con la renuncia del fiscal, del defensor del pueblo, y se ha abierto un proceso de postulaciones en ese sentido. Eso puede ser un buen paso o una indicación de que esa es la ruta adecuada, pero a la par, bueno, hay variedad en las opiniones. Hay quienes quieren un cambio ya, hay quienes quieren la gradualidad, hay quienes piensan en la estabilidad política, o que primero es la estabilidad económica. A tu juicio, ¿cómo jerarquizar todas estas variables? Hay que diferenciar entre los deseos y lo posible. Yo también deseo un cambio inmediato. Pues por supuesto, todos lo queremos. Todos queremos tener un mejor país mañana en la mañana. Pero el asunto es que pareciera no ser posible. Por eso es que sostengo que este tiempo que tenemos por delante, empezando por la designación del fiscal y el defensor, que es una prueba, es un elemento fundamental para ver qué es lo que nos espera. Yo espero, deseo, exijo y trabajaré porque tanto el fiscal como el defensor del pueblo que se designen sean personas no solamente honorables, independientes, sino que vengan a representar su papel dentro del Estado sin ser acólitos, sin ser seguidores del gobierno, porque hay que diferenciar entre gobierno y Estado. El Ejecutivo es un poder, pero el ciudadano, el poder ciudadano, que encabeza la Fiscalía, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el CNE, tienen que ser poderes autónomos. Ahora, fíjate, adicionalmente agregarías en el camino, digo yo, Enrique, también dentro del proceso de reinstitucionalización están otros cargos que son importantes, ¿no? En ese sentido, el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, sus rectores, el Contralor, que también es importante en este caso, cómo trabajar dentro de esa línea. Igual, mira, yo abogo por una renovación. Porque si hacia el futuro total. hay un proceso electoral en su momento y en sus circunstancias, tiene que ser con otro Consejo Nacional Electoral. Mira, empezamos por el fiscal y el defensor. Hay que cambiar la Contraloría. Hay que cambiar el Consejo Nacional Electoral, obviamente. ¿Por qué? Porque esa institución la conozco como la palma de mi mano. Hay que cambiar la legislación electoral porque hace falta
mejorar las condiciones para que una elección sea absolutamente democrática, pero adicionalmente a la eso, reinserción de los partidos políticos que están inhabilitados. Es decir, hay que recuperar la libertad de asociación política que hoy en Venezuela no existe. Pero igualmente, fíjate tú, ¿cómo hacer una elección sin libertad de expresión? Y libertad de expresión plena me refiero. Es verdad que tenemos la posibilidad de estar aquí contigo expresando todo esto, lo cual lo celebro, pero hace falta una libertad de expresión plena. Yo escuchaba en estos días al presidente de la Asamblea Nacional en un programa que celebro que haya ido y que le haya dado la cara al país, donde él decía que él le anunciaba a Venezuela una instauración de una libertad de expresión plena. Pues eso hace falta para llegar a una elección justa. Ese es el pasado que tenemos que dejar atrás y construir una Venezuela en la cual los poderes del Estado tengan autonomía, haya separación de poderes. Esa prueba de fuego la tenemos ahorita, Carlos, y tenemos que afrontarla como sociedad venezolana. Vamos a hacer una pausa, Enrique. Vamos a regresar enseguida contigo. Estamos con Enrique Márquez, dirigente político. Bien, continuamos con Enrique Márquez, dirigente político. Bueno, hablábamos del proceso de reinstitucionalización y los cambios que en forma gradual comienzan o comenzarán a verse y a observarse. Ahora bien, fíjate, lo que causó gran sorpresa, vamos a ese tema muy puntual, tu visita a los Estados Unidos, la invitación y lo que luego ocurrió en una rueda de prensa que diste, pero vamos a comenzar por lo que fue esa visita. Sí. ¿Cómo fue esa visita? ¿Cómo la recibiste? ¿Quién te invitó formalmente? ¿El presidente Trump? Bueno, lo que hablaron en privado evidentemente que no lo vas a decir, pero es importante de todas maneras saber que tuviste un contacto de alto nivel con el gobierno de los Estados Unidos. Sí, mira, fue para mí muy inesperado, muy sorpresivo, igual que para todo el que me vio aparecer en el discurso del Estado de la Unión. Sí. Recibí una llamada de la Casa Blanca, donde me informaron que tenía una invitación del presidente Trump y de su señora esposa para acompañarlos en el discurso del Estado de la Unión. Y pues por supuesto que yo acepté de inmediato, lo debo decir, porque entre otras cosas estoy agradecido con el presidente Trump, agradecido por la oportunidad que tiene Venezuela. Es verdad que es muy polémico el tema, sí, y no quiero detenerme en la polémica, pero lo cierto es que Venezuela tiene hoy una oportunidad económica, institucional y democrática, y esa oportunidad yo la agradezco. A mí me pueden decir de cualquier cosa, pero malagradecido no soy. Y mi libertad tiene que ver mucho con eso también. A lo mejor, si no hubiera pasado nada, yo todavía estuviera allí, metido en esa reclusión. Y entonces, pues yo, agradecido como soy, aproveché la oportunidad. ¿Y hablaste con Trump? Tuvimos la oportunidad de agradecerle al presidente Trump, de agradecerle a él y a su gobierno. Tuvimos la oportunidad de conversar con cantidad de personas, lo cual para mí es muy importante porque me traje una visión. La visión que me traje, la opinión que me traje, ¿cuál es? Es que hay pleno conocimiento de la realidad venezolana. Ellos no son ajenos a lo que está pasando aquí en absoluto. No, para nada. Yo percibo que hay un pleno conocimiento y hay una intención que yo creo que no es mala para Venezuela, que es la de convertirse en socio principal de Venezuela. Ahora, Estados Unidos, todo el siglo pasado, fue socio principal de Venezuela. Son los últimos 20 y pico de años en los cuales eso se cambió. Pero Estados Unidos y Venezuela fueron socios de primera. Claro, ahora la vinculación histórica por la situación petrolera. Empezando por el petróleo, te lo digo yo como zuliano, que estuve ahí creciendo con las empresas de petróleo norteamericanas. Lo cierto es que hay una intención que a mí me gusta también. ¿Por qué no pensar en que nuestro petróleo tenga un mercado seguro en Estados Unidos? ¿Por qué no pensarlo? Yo no estoy de acuerdo con hacer política con el petróleo. ¿Tú crees que hay tutelaje, como muchos hablan y dicen? Mira, yo percibo que hay una gran influencia sobre Venezuela de los norteamericanos en este momento. Y muchos hablan que eso viola nuestra soberanía. Sí. Yo pienso que nuestra soberanía tenemos que recuperarla. Tenemos déficit en soberanía en muchos aspectos. Pero eso dependerá seguramente de cómo se desarrolle ese vínculo bilateral con los Estados Unidos. Sí, dependerá de eso y dependerá de la política interna en Venezuela. Porque un aspecto de la soberanía importante es la soberanía popular. No puede ser un pueblo soberano si no toma sus propias decisiones. Y en ese sentido, los políticos tenemos que reflexionar a fondo. Porque lo que hemos venido haciendo durante los últimos años no está bien. Empezando
por el gobierno, por supuesto, el cual yo critico porque ha tenido el poder en sus manos y a pesar de que tuvo muchas oportunidades de cambiar, esperó hasta ahora para hacerlo, con el peso de las circunstancias. De tal manera que yo sí creo que la política tiene que cambiar, incluso una política o un rasgo de la política venezolana que parece una copia de la política española, que es el odio en la política. Eso es terrible. Ahora fíjate, estabilidad política es no es un comentario, es una frase que permanentemente incluso dicen los voceros del gobierno, para luego avanzar hacia un proceso, digamos, electoral en este caso. Tú mides plazos, tú visualizas cómo puede andar todo este camino, qué puede pasar, cuándo será, cuánto tiempo los que están en el ejercicio del poder van a quedarse, en fin, todo ello. Mira, yo no tengo idea de los plazos, no tengo ninguna idea de eso. Yo lo que sí percibo es que la sociedad tiene que presionar para que los cambios se hagan cuanto antes. Porque, por supuesto, es que el que está en el gobierno puede estar muy cómodo en el gobierno, pero tiene que hacer los cambios. Yo puedo jugar a la estabilidad. Pero no sería la sociedad, no solo los partidos, sino la sociedad. No, la sociedad venezolana, más allá de los partidos, la sociedad tiene que presionar. Yo llamo esto una gran concertación social, para presionar al gobierno de que los cambios se hagan. Yo puedo jugar a la estabilidad actual. ¿Por qué no decirlo? Lo digo sin sonrojarme, pero no un cheque en blanco. A la estabilidad para que esta estabilidad sea utilizada para hacer los cambios necesarios que lleguemos a una elección democrática cuanto antes. Porque lo que no podemos pensar, por lo menos yo no lo pienso, es que nosotros podemos hacer una elección mañana sin partido político, sin libertad de expresión, sin CNE. Pues yo no lo creo. Yo creo que eso hay que ajustarlo para no volver a cometer los errores del pasado. Hacerlo bien en todo caso y muy bien. Hacerlo bien. ¿De quién depende eso? De la sociedad venezolana, en mi opinión, que presione como un solo bloque al gobierno, para que el gobierno entienda que la sociedad no se cala seguir en los esquemas del pasado y que esta oportunidad la queremos tomar para mirar hacia el futuro. Tema controversial, el de tu rueda de prensa y la mención de Rodríguez Zapatero. Hay un sector importante de la sociedad venezolana que ve a Rodríguez Zapatero con aprehensión, con reticencia, con dudas. Tú hiciste una exposición donde agradeciste a Rodríguez Zapatero por su comportamiento mientras estuviste en prisión y el comportamiento con tu familia. ¿Qué piensas de las críticas que te han hecho en ese sentido? Mira, yo respeto a todo el mundo. Mi política es buscar la unión de la sociedad venezolana en un momento tan crucial como este. De tal manera que las críticas yo las respeto. Pero yo creo que hay un desconocimiento pleno de qué es lo que se está hablando. Yo me aproximo al agradecimiento al expresidente de la misma forma como me aproximo al agradecimiento al presidente Trump, al presidente Petro, que estuvo muy pendiente de mis cosas, al presidente Leonel Fernández de República Dominicana, a Martín Torrijos de Panamá. Estos 2 meses lo que he hecho es agradecerle a todo el mundo. Y igual le agradezco al expresidente porque se portó muy bien conmigo. Y fíjate que dice que los amigos se conocen en la cárcel y en el hospital. Y él me demostró una amistad muy importante. Ahora, si por agradecerle al expresidente voy a ser atacado, pues yo digo, malagradecido no soy. Y los ataques yo los interpreto como un elemento de la política venezolana que tiene que cambiar. Si me atacan, que me ataquen por mi política, por lo que estoy diciendo que quiero hacer, no por mis amigos. Porque efectivamente todos tenemos amigos y tenemos amigos diversos. Yo tengo amigos que han militado en partidos afines conmigo en el gobierno y tengo amigos en toda la oposición, desde lo más extremo hasta lo más central, en toda la oposición. Entre otras cosas, Carlos, porque yo fui vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Y ese cargo amerita relaciones con todo el mundo. Y te confieso que es parte también de mi personalidad política. Yo no soy extremista. Yo soy tolerante y busco en el diálogo y la tolerancia el futuro de nuestro país. Bueno, retomaremos próximamente esta conversación porque se extiende, es muy larga y hay demasiados temas, Enrique. Gracias, Carlos, por tu invitación. Bueno, muchas gracias por haber estado acá con nosotros y, bueno, conectarte con ese gran público que nos ve todas las mañanas. Bueno, nos vamos a la pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.
Diddy Combs saldrá de prisión antes de lo esperado. El rapero verá reducida su condena y podrá abandonar el correccional en Nueva Jersey varias semanas antes de lo previsto. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Yo soy Alvanis Aray y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. El motivo de este adelanto está ligado a la participación de Sean Diddy Combs en un programa intensivo de rehabilitación contra el abuso de sustancias. Una fuente cercana al artista afirmó que está completamente enfocado en su trabajo, en el crecimiento personal y comprometido con un cambio positivo. Por otro lado, los registros de la prisión federal confirmaron la nueva fecha de liberación para el 25 de abril de 2028, adelantando la salida que inicialmente estaba programada para el 4 de junio de 2028. Cabe destacar que el proceso de reducción de condena por este tipo de programas puede restar hasta 1 año a la sentencia total. Pink revela la verdadera razón por la que se mudó a Nueva York tras rumores de divorcio. A pesar de que Pink desmintió recientemente los rumores de una supuesta separación de Carey Hart tras 20 años de matrimonio, la mudanza de la familia a Nueva York volvió a encender las especulaciones ante el revuelo. La cantante decidió aclarar la situación con su característico sentido del humor. En realidad nos mudamos porque soy una madre increíble, bromeó el artista de 46 años en el show de Kelly Clarkson, donde se presentó junto a su hija Willow de 14 años. Ya en un tono más sincero, Pink explicó que el cambio de residencia tiene un objetivo claro: apoyar el futuro de su hija, permitiéndole estudiar teatro y vivir de cerca la experiencia de Broadway. Película de Juegos de Tronos ya está en desarrollo. Esta será la primera vez que la franquicia creada por George R.R. Martin llegue a la pantalla grande, enfocándose en Aegon the Fierce Targaryen, el conquistador que unificó los reinos de Westeros siglos antes de los eventos de la serie original. La cinta estará bajo el sello de Warner Bros. Y contará con un guión de Beau Wilmot, reconocido por su trabajo en Andor y Castillos de Naipes. Cabe destacar que el proyecto fue aprobado en medio de las negociaciones para la fusión entre Warner Bros. Y Paramount Skydance. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, esta es una despedida muy rápida, ¿no? Agradeciéndoles a todos ustedes su audiencia, como siempre. Bueno, Televen está en todo y el noticiero también. Nuestra próxima cita será hoy a las 12 del mediodía. No se la pueden perder. Les recordamos descargar nuestra aplicación Televen Stream para que siempre esté en contacto con nosotros. En Instagram nos encuentra como Televen TV y _noticiero Televen. En YouTube también estamos presentes como Televen TV con todo el contenido de nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrarán contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Bueno, les invitamos a continuar con más de nuestra programación. Recuerden, Televen está en todo. Será hasta mañana bien temprano a las 6 en punto después del himno nacional.